Hay nombres que, bueno, son pura leyenda. Y uno de ellos es sin duda el de Giuseppe Garibaldi, un hombre cuya increíble audacia y convicción cambiaron el mapa de Europa para siempre. Su historia no es solo la de un general, no, es la del nacimiento de toda una nación. Imaginen la escena. Con estas palabras dirigidas a uno de sus hombres de confianza, Garibaldi selló su destino y el de miles de personas. Ya no había vuelta atrás. Esta frase lo dice todo. Era una misión que parecía imposible. Una apuesta a todo o nada por un sueño. Pero para entender por qué esta hazaña fue tan impresionante, primero tenemos que retroceder un poco y ver el panorama. A mediados del siglo XIX, la palabra Italia era más una idea, un concepto cultural que una realidad política. La península llevaba siglos completamente fracturada. A ver, miremos este mapa. Lo que vemos no es un país unificado, ni mucho menos. Es un verdadero rompecabezas. Al norte, el reino de Piamonte-Cerdeña. Al sur, el enorme y poderoso reino de las dos Sicilias. En el centro, los estados pontificios. Y por si fuera poco, varios ducados y territorios controlados por potencias extranjeras como Austria. Unir todo esto parecía sencillamente una fantasía. El primer empujón, digamos, vino del norte, del reino de Piamonte. Su primer ministro, un tipo muy astuto llamado Cavour, tenía un plan. Sí, pero era un plan bastante limitado. Su objetivo era expandir su reino por el norte. Pero ni se le ocurría tocar los estados del Papa o el sur. ¿Por qué? Porque hacerlo habría desatado una crisis con toda Europa. Y es justo acá, en este tablero de ajedrez político tan delicado, donde entra en escena nuestro protagonista. Un hombre al que la verdad no le asustaban las crisis, ni se conformaba con metas a medias. Su nombre, Giuseppe Garibaldi. Ojo, Garibaldi no era ningún desconocido, para nada. Era literalmente una leyenda viviente. El héroe de dos mundos, le decían, porque había luchado en revoluciones en Brasil y Uruguay antes de volver a Europa. Su fama iba por delante, era el símbolo perfecto de la libertad, una figura que inspiraba a miles y miles de personas. Y mientras los políticos del norte hacían sus cálculos con pies de plomo, Garibaldi estaba planeando el golpe más audaz que nadie podía imaginar: invadir el sur con un ejército de puros voluntarios, una misión que, a los ojos de cualquiera, era un suicidio. Es que acá el plan ya roza la locura. Pensemos esto un segundo. Poco más de 1000 voluntarios, los famosos camisas rojas, con unos fusiles viejísimos y casi nada de artillería, se van a lanzar a conquistar un reino entero. Tenían que esquivar en el mar a una marina profesional para después enfrentarse en tierra a un ejército muchísimo más grande y mejor armado. Las chances de que saliera bien eran, prácticamente cero. Y sin embargo, lo lograron. Desembarcaron en Sicilia y contra todo pronóstico ganaron una batalla clave en Calatafimi. Esa victoria fue la chispa que incendió todo. Miles de sicilianos se les unieron y ese pequeño ejército creció y se convirtió en una fuerza imparable. Cruzaron al continente y avanzaron hasta tomar Nápoles. En un avance relámpago, fue impresionante. Y acá viene un detalle clave, uno que lo cambia todo. Garibaldi no estaba luchando por su propia gloria o para ser rey, no. Desde el primer momento dejó clarísimo su objetivo. Toda esta conquista era en nombre del rey de Piamonte, Víctor Manuel II. Él quería unir Italia bajo una sola corona, no crear su propio feudo. Un acto de coraje que, como ven, cambió la historia para siempre. Historias como esta, que desafían lo imposible, son el corazón de lo que hacemos acá en Dinámica Educativa. Si les apasionan tanto como a nosotros, consideren suscribirse para no perderse futuros análisis. Y la verdad, nos encantaría saber qué otro personaje o evento histórico les gustaría que exploremos. Dejen sus ideas en los comentarios. Con el sur ya conquistado, solo quedaba el último acto de esta obra, el momento que iba a definir el futuro de toda la península, el encuentro cara a cara entre el revolucionario y el rey. El gesto que selló su lealtad a la causa ocurrió en Teano. Imaginen ese momento. En lugar de aferrarse al poder que había ganado con sangre y fuego, Garibaldi saluda a Víctor Manuel como rey de Italia y le entrega el sur enterito, un revolucionario cediendo todo su poder a un monarca, todo para forjar una nación. Pocos meses después, el resultado de esa expedición que parecía una locura se hizo oficial. En marzo de 1861 se proclamó el Reino de Italia, uniendo formalmente el norte con el sur, que Garibaldi acababa de conquistar. Pero, como suele pasar en la historia, la cosa no termina acá con un final de película. Para Garibaldi, la unificación era solo el primer paso, y su sueño muy pronto iba a chocar de frente con la cruda realidad política del nuevo reino que él mismo había ayudado a crear. Y es que acá chocaron dos universos completamente opuestos.
Por un lado, el sueño de Garibaldi, una Italia completa, con Roma como su capital, nacida del pueblo, con un espíritu casi republicano. Por otro, la fría realidad política, una monarquía que quería consolidar su poder, que tenía terror de provocar una guerra con Francia, que protegía al Papa y que por eso no quería ni oír hablar de tocar Roma. De repente, el idealista que les había regalado un reino se convirtió en una figura demasiado radical, demasiado incómoda. Y acá es donde la historia se vuelve increíblemente trágica, casi irónica. Cuando Garibaldi intentó marchar sobre Roma por su cuenta en 1862, el mismo rey al que le había entregado medio país envió al ejército italiano a detenerlo. En Aspromonte, los soldados italianos le dispararon al héroe de la unificación. Lo herieron y lo arrestaron. Y a pesar de semejante traición, su lealtad era tan grande que años después volvió a luchar por Italia. Claro, su desilusión era total, y en sus propias memorias lo deja clarísimo. Con sus palabras, describió al nuevo régimen no como el sueño por el que había luchado, sino como una burocracia corrupta. El idealista se había topado de frente con el cinismo del poder. Así que nos queda un legado súper complejo. Garibaldi es una figura de dualidades. El héroe indiscutido de la unificación, celebrado en todo el mundo, pero también el revolucionario marginado, traicionado por el mismo Estado que él hizo posible. Entonces, la pregunta queda en el aire. ¿Fue el soldado idealista que entregó un reino por un sueño? ¿O un rebelde un poco ingenuo que fue utilizado y después descartado por los políticos? ¿Qué piensan? Nos interesa mucho saber su opinión, así que déjenla en los comentarios. Si este análisis les pareció interesante, compártanlo y no se olviden de suscribirse para más exploraciones a fondo de la historia.